Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos porque hoy les traigo una bomba que literalmente está incendiando las redes. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que al parecer podría estar dándonos nuevas razones para creer en el amor, o al menos para ilusionarnos un poquito. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. No se pierdan ni una sola actualización, porque aquí les traigo todo, desde los cotilleos más calientes hasta análisis profundos de sus series favoritas. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar aquí una vez más. Prepárense un cafecito, relájense, porque esto se va a poner bueno. Hande y Kerem. Kerem y Hande. Nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones desde que los vimos juntos en pantalla. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Después de una relación que fue un sueño hecho realidad, su ruptura nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay indicios, señales, pequeñas pistas que sugieren una posible reconciliación? Vamos a recapitular un poquito. Hande y Kerem se enamoraron mientras grababan Senkalkam. Su relación floreció a la vista del público, llenando portadas de revistas y alimentando las redes sociales con fotos adorables y momentos llenos de complicidad. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, una conexión que parecía indestructible. Era la pareja perfecta, ¿no? Por eso, cuando anunciaron su separación, fue como si una burbuja explotara. Nadie entendía qué había pasado. Se especuló mucho, desde diferencias irreconciliables hasta la presión de la fama. Pero lo cierto es que ambos se mantuvieron bastante discretos al respecto. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas y sus carreras. Hande continuó brillando en nuevas series y proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, exploró nuevos horizontes, viajó, se involucró en proyectos internacionales y siguió cautivando a sus fans con su carisma. Parecía que cada uno había tomado un camino diferente, dejando atrás el romance que tanto nos había enamorado. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han empezado a circular rumores, alimentados por fotos, comentarios y acciones que han hecho saltar todas las alarmas. Algunos fans con ojo de águila han notado que Hande y Kerem han estado frecuentando los mismos lugares en momentos similares. No necesariamente al mismo tiempo, pero sí con una cercanía que no pasa desapercibida. Por ejemplo, ambos han sido vistos en el mismo gimnasio, aunque en horarios diferentes. También se rumorea que han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales son los likes y comentarios sutiles que se han dedicado mutuamente en Instagram. Un me gusta en una foto casual, un comentario con un emoji significativo, pequeños gestos que han desatado la locura entre los fans, que ven en ellos una señal inequívoca de que algo está pasando. Y no solo eso. También hay fuentes cercanas a ambos que han insinuado que Hande y Kerem han estado en contacto de nuevo. Que se han reunido en privado para hablar y ponerse al día. Que están intentando reconstruir su amistad, o quizás algo más. Claro, todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como bien saben, donde hay humo, hay fuego. Y la cantidad de humo que estamos viendo últimamente es bastante considerable. Ahora analicemos un poco la situación. ¿Por qué podrían Hande y Kerem estar dándose una segunda oportunidad? Bueno, hay varias razones posibles. En primer lugar, el tiempo cura todas las heridas. Quizás, después de un tiempo separados, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación y darse cuenta de lo mucho que significaban el uno para el otro. En segundo lugar, la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Quizás en el momento de su ruptura, ambos estaban demasiado abrumados por la atención constante y las expectativas del público. Ahora, con un poco más de experiencia y madurez, podrían estar mejor preparados para afrontar los desafíos que implica una relación pública. En tercer lugar, y quizás lo más importante, el amor verdadero nunca muere. Quizás, a pesar de la distancia y el tiempo separados, Hande y Kerem nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro. Quizás esa conexión especial que los unió desde el principio sigue ahí, esperando una segunda oportunidad para florecer.
Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que Hande y Kerem estén intentando reconciliarse. La cantidad de señales y rumores que están circulando es demasiado grande para ser una simple coincidencia. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su historia de amor nos inspira, nos hace creer en la magia del destino y nos demuestra que a veces, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, también hay que ser realistas. La reconciliación no es un camino fácil. Requiere trabajo, compromiso y mucha comunicación. Hande y Kerem tendrán que superar muchos desafíos si quieren que su relación funcione esta vez. Pero si están dispuestos a esforzarse y a luchar por su amor, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices juntos. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón es, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión de los fans? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. Y hablando de comentarios, no se olviden de dejar sus preguntas y sugerencias. ¿De qué quieren que hable en el próximo vídeo? ¿Qué otros chismes del mundo del espectáculo turco les interesan? Los leo a todos y tomo en cuenta sus sugerencias. En resumen, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin está incendiando las redes sociales. Rumores, fotos, comentarios y acciones sutiles sugieren que ambos podrían estar dándose una segunda oportunidad. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, la esperanza y la ilusión entre los fans son palpables. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la información en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. Nada está confirmado oficialmente. Así que tomen todo con pinzas y recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Pero esperen, que aún hay más. Porque esto no se detiene ahí, mis chismosos. Profundicemos en el terreno pantanoso de las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. No solo se trata de likes y emojis. Hay detectives de Instagram, verdaderos Sherlock Holmes del mundo digital, que han analizado cada píxel de las últimas publicaciones de Hande y Kerem. Por ejemplo, en una de las fotos más recientes de Hande, donde aparece posando con un look casual y relajado, se puede apreciar, según algunos fans, un reflejo en sus gafas de sol que parece un hombre. Y no cualquier hombre, un hombre que se parece muchísimo a Kerem Bürsin. Aunque la imagen es borrosa y la calidad no es la mejor, la teoría ha cobrado fuerza en las redes, generando debates acalorados y comparaciones exhaustivas con fotos de Kerem. ¿Coincidencia? ¿Una jugada maestra de marketing? ¿O quizás la prueba definitiva de que están juntos de nuevo? Además, analicemos esos emojis. No son simples caritas sonrientes. No, señores. Estamos hablando de emojis cuidadosamente seleccionados, con significados ocultos y mensajes subliminales. Un emoji de un corazón blanco, por ejemplo, ha sido interpretado como un símbolo de pureza y renovación, un indicio de que están empezando de nuevo con una relación limpia y honesta. Un emoji de una fogata, por otro lado, podría representar la pasión que aún arde entre ellos. Es todo un código secreto que solo los verdaderos fans pueden descifrar. Pero la cosa no queda ahí. Tenemos más fuentes. Según un pajarito que anda rondando los sets de grabación turcos, Hande y Kerem han estado hablando por teléfono con frecuencia. Llamadas largas, conversaciones profundas, donde supuestamente han estado aclarando malentendidos y reviviendo viejos recuerdos. Se dice que Kerem, en particular, ha estado muy insistente, mostrándose arrepentido por algunos errores del pasado y expresando su deseo de recuperar lo que perdieron. ¿Y qué me dicen de las amigas en común? Ah, las amigas. Son el eslabón perdido, el puente entre dos corazones distanciados.
Algunas de las mejores amigas de Hande y Kerem han estado jugando un papel discreto pero importante en esta posible reconciliación. Organizando encuentros casuales, creando oportunidades para que se vean y hablen, y actuando como mediadoras entre ambos. Son verdaderas cupidos modernas, utilizando sus habilidades sociales para reavivar la llama del amor. Pero no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir esta reconciliación. En primer lugar, la agenda apretada de ambos. Hande está inmersa en varios proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Kerem está viajando constantemente por trabajo. Encontrar tiempo para verse y dedicarle a la relación puede ser un desafío considerable. En segundo lugar, el fantasma de la fama. La atención mediática constante y la presión de los fans pueden ser asfixiantes. Hande y Kerem tendrán que aprender a manejar la exposición pública de una manera más inteligente y discreta si quieren que su relación funcione. Y por último, las heridas del pasado. La ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. Hay resentimientos, rencores y malentendidos que deben ser superados. Ambos tendrán que estar dispuestos a perdonar y olvidar si quieren construir un futuro juntos. Pero a pesar de estos desafíos, creo que la esperanza sigue viva. Hande y Kerem tienen una química innegable, una conexión profunda que trasciende la pantalla. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Y seamos honestos, todos queremos un final feliz para esta historia. Queremos verlos juntos de nuevo, sonriendo, amándose y demostrándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos chismosos, mantengan los ojos bien abiertos, estén atentos a las redes sociales y sigan enviando buena vibra. Porque esta historia está lejos de terminar. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo les tenga noticias aún más jugosas sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Mientras tanto, déjenme sus teorías, sus predicciones y sus deseos en los comentarios. ¿Creen que esta reconciliación es posible? ¿Qué obstáculos creen que tendrán que superar? ¿Qué mensaje les enviarían a Hande y Kerem si tuvieran la oportunidad? Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del chisme turco. Porque aquí les traigo todo lo que quieren saber y más. Un beso enorme y hasta la próxima. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y yo estaré aquí para contársela con todo el detalle y el drama que se merece. Ciao, ciao.